opinión tienen los mexicanos, Ajá. y otra es quién les gustaría que fuera el candidato. Y cuando le preguntamos a todos los mexicanos, sin importar si son de Morena o son panistas, priistas o no tienen simpatías, cuando le preguntamos a todos, el favorito para ser el candidato de Morena es Marcelo Ebrard, con 30 puntos de preferencia contra 21 puntos de Claudia Sheinbaum. Son 9 puntos de diferencia, que podemos decir, oye, pues son muchos puntos. Sí, nada más que hace un año, o poquito más de un año, la ventaja que tenía Marcelo Ebrard era tremenda. Es decir, los números en población abierta se han venido reduciendo, la ventaja de Marcelo Ebrard. Pero cuando le preguntamos exclusivamente a los simpatizantes de Morena quién les gustaría que fuera su candidato, tenemos un empate técnico literal. Ajá. 32 puntos Marcelo Ebrard, 32 puntos Claudia Sheinbaum y 8 puntos López y 1 punto Ricardo Monreal. Oye, por hablar de estos cuatro. Aldo, ahí me quiero detener porque has dado en el punto clave, ¿no? De que esto se estaría perfilando. A ver, tampoco seamos tan ingenuos, ¿no? La cosa va entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero me llama la atención, y no sé si tú lo notaste, Aldo, que también la ausencia de Ricardo Monreal lo dice todo. O sea, el gran ausente es Ricardo Monreal, pero el que estaba ahí y no se quiso tomar la foto con ellos es Marcelo Ebrard. Entonces, también eso es un mensaje, Aldo. Sí, por supuesto. A ver, cada una de las acciones que están haciendo los políticos, algunas de ellas quizá imperceptibles para la mayoría de nosotros los mexicanos, pero también son mensajes que se mandan entre ellos. Es decir, yo estoy en el evento, pero no me tomo la foto, entonces, y en mi discurso digo que quiero piso parejo. Entonces, todos estos son señales, y fíjate, este mes hicimos una pregunta muy interesante a los mexicanos, y es, ¿quién consideras que es el favorito del presidente para ser el candidato de Morena? Y el 46% de los mexicanos, la mitad de los mexicanos, nos dijeron, la favorita se llama Claudia Sheinbaum. Es decir, el mexicano hoy tiene muy claro que la favorita es mujer y es Claudia Sheinbaum. Sí, tenemos un Marcelo Ebrard con un muy buen porcentaje, también 35 puntos de preferencia, 18 puntos a Adán Augusto, que insisto, yo no le quitaría, yo no quitaría tan pronto el nombre de Adán Augusto, porque después de las expresiones que ha tenido el presidente para con él, y esta campaña que hemos visto en redes sociales, donde en distintas ciudades del país hay estos anuncios de Adán va, eso puede estar influyendo el ánimo de los mexicanos y particularmente de los morenistas sobre el hoy secretario de Gobernación. No, y hay que no perder de vista el factor Andrés Manuel, porque quienes hemos seguido la carrera de Andrés Manuel desde que comenzó como jefe de gobierno, algo que hemos visto, y a lo mejor tú lo notarás también, Aldo, es que el factor Andrés Manuel es muy cabalístico, porque siempre el que más le tenía confianza es el que termina cayendo. Y podemos irnos en muchos escándalos del pasado, pero siempre al que más le tenía confianza o preferencia es el que termina cayendo de alguna manera u otra. Entonces también eso no hay que perderlo de vista, el factor histórico, el de la confianza que a veces les da Andrés Manuel, termina, no sé, a veces hasta es cartucho quemado, Aldo. Sí, totalmente. Ahora, una ventaja que tiene el presidente es que hoy, sin importar quién sea el candidato de Morena, hoy Morena tiene más del 50% de las preferencias. Mira, si a todos los mexicanos les decimos, hoy son las elecciones y solamente tienes dos opciones, o votas a Morena y sus aliados, o votas a un bloque opositor. ¿Por quién te decides? 57% nos dice yo votaría por Morena y aliados, y 43% nos dice yo votaría por la oposición. Tienen mayoría. Es decir, aquí, si es Claudia,
o es Marcelo, o incluso es Adán, los números les dan la ventaja, sale en esta carrera, en esta competencia con ventaja, pero también quiero decirlo, 43 contra 57, que parecieran muchos, 14 puntos, en la realidad, si la oposición le quita 7 puntos al presidente, ya están en empate. Es decir, no hay que cambiar y ganar 14 puntos completamente, hay que ganarse 7, la mitad de esa diferencia para estar en empate. Y bajo esta premisa, por comentarte algunos nombres de la oposición que hoy están en los primeros lugares, tenemos, por ejemplo, el opositor mejor posicionado del país es Luis Donaldo Colosio de Morena, y el mejor posicionado de Va por México en todo el país hoy es Santiago Krill, hoy diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y cuando preguntamos quién les gustaría que fueran el candidato panista a esta elección del 2024, los 3 primeros lugares son Lili Telles, que ha crecido mucho en los últimos meses; segundo lugar, Ricardo Anaya, que ya fue candidato; y tercer lugar, de nueva cuenta, Santiago Krill Miranda. Entonces, vemos que la oposición también empieza, aunque un poco más lento y con distintas formas y métodos que la coalición oficial, pero empieza ya también a echar a andar de cierta manera su engranaje rumbo a la elección presidencial del 24. Aldo, entrando en la parte final, los números siempre son muy interesantes cuando se habla de carrera presidencial, y me queda claro que la oposición apenas está buscando quién va a ser el elegido. A Morena, ¿tú lo ves fuerte? Es decir, ahí el factor unidad es clave, pero en la carrera presidencial las pasiones salen por todos lados, las deudas se cobran y me queda claro que empiezan a desconocerse unos y otros. ¿De verdad crees que van a llegar unidos al 2024 con el cuerpo que están mostrando este domingo? Pues mira, la verdad de las cosas, solo el tiempo y la decisión del presidente son los que nos darán la razón, porque yo entendería que al ser el presidente la gran figura política de Morena y al ser el político más importante en este momento en todo el país, si el presidente les dice, señores, unidad de buena, no se peleen, aquí va a haber para todos, todos tendrían que a la vieja usanza cuadrársele al presidente y respetar la decisión. Yo no sé si lo vayan a hacer así. Un caso, por ejemplo, lo sucedido con la línea 12 en la Ciudad de México, una línea que inaugura Marcelo Ebrard, pero que durante la administración de Claudia Sheinbaum se derrumba uno de sus tramos. Y le preguntamos curiosamente, este mes, al cumplirse un año de ese trágico suceso, le preguntamos a los mexicanos, oye, ¿quién es culpable? El culpable es Marcelo Ebrard, que fue el que lo inauguró; la culpable es Claudia Sheinbaum, que era la jefa de gobierno cuando se cayó. ¿Y sabes qué nos dicen la mayoría de los mexicanos, la mitad de los mexicanos? No. El culpable es Miguel Ángel Mancera, que es quien era jefe de gobierno, que no le dio el mantenimiento correcto después de inaugurarse. Es decir, encontraron una salida entre los equipos de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard para ellos no ser quienes compraran el problema, sino encontrar a un tercero fuera del movimiento a quien señalar. Muy bien. Ese fenómeno pudiera darse en Morena, donde sí hay pasiones y también hay diferencias, porque el mexicano siente a Claudia Sheinbaum más como la favorita del presidente, pero no es la mejor posicionada, porque ella, al ser la más identificada con el presidente, es quien también empieza a comprar y a echarse a cuestas los negativos del presidente, que tampoco son pocos. Claro. Es decir, hay un 35-40% de la población que hoy está en contra del presidente López Obrador. Y esos negativos no se le trasladan a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo tiene una trayectoria independiente a la del presidente
López Obrador y por lo tanto en este momento logra aglutinar más votos de los que Claudia Sheinbaum al tener esa Muy bien. habilidad de captar votantes de otros partidos. Aldo, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho la oportunidad de compartir estos números y los revisamos con el paso del tiempo. Gracias, Aldo. Un placer, saludos a todo el auditorio. Ahí está Aldo Campuzano, director de México Elige, con este camino